continuación es una medición de la resistividad aparente del terreno. Cuando hablamos de medición de resistividad estamos hablando de un parámetro del suelo, es decir, que no vamos a intervenir la instalación eléctrica en ningún sentido, ni el sistema de puesta a tierra en ningún sentido. Para poder hacer esta medición es necesario contar con un telurómetro de 4 puntas, ¿sí? Que básicamente es un equipo que está compuesto por una fuente de corriente y por un equipo que mide tensión. A través de esos dos parámetros el equipo nos va a dar los datos de resistividad, ¿sí? Algunos equipos no entregan el dato de resistividad, sino que entregan el dato de resistencia. Cuando entregan el dato de resistencia, hay que hacer un postproceso en el que el valor de resistencia se multiplica por 2pi por la distancia entre las picas, ¿sí? El método de Werner, ¿sí?, se basa en una simplificación de un método un poco más complejo, en el que hay una relación entre la separación y la profundidad de enterramiento de las varillas. Esta simplificación tiene como premisa que la profundidad de enterramiento es 20 veces menor a la separación entre las varillas. Es decir, que estamos hablando en este caso de que a partir de 1 metro la profundidad de enterramiento va a ser tal vez 5 centímetros, ¿no? Y de aquí para allá, con que sea de 5 centímetros o tal vez un poquito más, es suficiente. Entonces, una de las premisas es que la varilla no tiene que enterrarse hasta el fondo, porque al contrario, lejos de ayudar, va a introducir un error en el cálculo, ¿cierto? Entonces, este equipo tiene la característica de que permite saber qué estatus tiene su batería, debe estar cargado obviamente, permite identificar si hay tensiones espurias, ¿sí? Cuando una medición se hace de este tipo es necesario verificar eso, porque si la tensión es de más de 50 voltios, quiere decir que en algún momento habremos tocado algún elemento energizado en el terreno, o como consecuencia de corrientes que hay en el terreno, esa medición es insegura. Estos equipos suelen o deberían tener una alarma audible en caso de que exista una tensión elevada, por seguridad, ¿sí? Particularmente este equipo marca Megabrass modelo EM4055 permite introducir la distancia de separación entre los electrodos de tal manera que el resultado lo puede obtener directamente en valores de resistividad, y pues permite imprimir el resultado pues para tener un registro puntual, o incluso extraerlo a través de un puerto USB, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con separaciones de 1 metro. Aquí tenemos 4 electrodos, por favor señálalo, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Los electrodos exteriores serán los electrodos de corriente, es decir, EC y EXC, que en el equipo están marcados también como E y H, verde y rojo. Esos van a ser los exteriores. Y los interiores son los electrodos de tensión, que en este caso son ES y S, o negro y azul, ¿sí? Recuerden que lo importante aquí es cómo tendamos los conductores y no simplemente basarse en los colores, porque me ha ocurrido casos en los que el conductor negro, por ejemplo, es largo, por lo tanto yo suelo usarlo en los electrodos exteriores, pero como aquí en el equipo está en la mitad, alguien viene y lo conecta en la mitad. No, es donde lo use. Si lo pongo en el electrodo exterior, va al terminal exterior, y si lo pongo en el electrodo interior, va al terminal interior, ¿sí? Eso es como lo importante en esta parte. Para efectos académicos, aquí no estamos haciéndolo sin ningún riesgo. Entonces no estamos en una instalación en la que requiramos particularmente botas, casco, guantes, pero es parte del equipo de protección personal y es necesario que este tipo de mediciones se hagan en esas condiciones. Lo que vamos a hacer a continuación es entonces extender los cables, traerlos hasta acá. Los vamos a extender lo suficiente para que cada vez que yo mueva la varilla no tenga que desenrollar más cable, entonces lo va a desenrollar del todo. Normalmente esta medición cuenta con una cinta métrica a través de la cual nosotros vamos garantizando que la separación entre los electrodos sea la que nosotros queremos. En este caso estamos hablando de 1 metro,
y posteriormente vamos a tener separaciones de 2, 3, 4, 5 o 6 metros. Previamente a esta explicación hemos marcado en el piso los lugares en los cuales queremos enterrar la varilla en las siguientes mediciones, simplemente para efectos de agilizarlo. ¿Sale? Entonces vamos a proceder con esto. ¿Sí? Por favor, alguien que se apropie de este conductor y lo vas a utilizar en el electrodo exterior. Igual, alguien que se apropie de este conductor y lo vas a usar en el electrodo exterior. Este es para otro que se apropie del electrodo interior. Y este será el mío. ¿Es bueno eso? En cualquier forma, no hay problema con eso. Recuerda extenderlo para que no tengamos que estarlo. Pues aquí una vez se lo das y denle total ya Vele soltando al compañero. No, pero se me hace, es que por eso, mira, toma, pero vamos a hacerlo así. Lo vas a extender nomás hasta la esquina y que regrese. Hasta ahí, ya regresa. hasta allá, hasta ahí. Sí, ese es. Sí, este es la última. Ahí está. Es correcto, ¿ves? Entonces este es un ejemplo en el que los colores no coinciden, pero los cables están bien puestos, ¿sí? Listo. Entonces observen, lo que nosotros esperamos es que entre el electrodo rojo y el electrodo negro, que son los exteriores, fluya una corriente inyectada por el equipo, y lo que se espera es que la distribución física de la corriente sea semiesférica, de tal manera que la separación entre los electrodos va a ser un indicador de la profundidad a la cual estamos explorando. Con 1 metro estaríamos explorando la resistividad entre, esto es aproximado, 75 centímetros y 1 metro. Entre el 75% de la distancia de separación y el 100% de la distancia de separación. Es un estrato nada más. Es un estrato. Razón por la cual se debe ir ampliando esta medición para ir identificando la resistividad a las diferentes profundidades. ¿Cuál será el objetivo? Que yo me dé cuenta si el comportamiento de la resistividad es creciente o es decreciente o es uniforme. Y eso me va a permitir identificar si lo que yo necesito es enterrar más mis electrodos o si al contrario debo escoger profundidades pequeñas, ¿sí? La semiesfera ahí como ahorita es de aquí a acá. No, entre los electrodos de corriente. Sí, entonces Lo sería que de hizo 3 Werner fue establecer la relación matemática de este modelo. En este modelo la relación matemática es 2pi por r, donde r es la distancia entre estos dos electrodos o entre cualquiera otros dos. ¿Sí? Eso es lo que hizo Werner. Si ustedes recuerdan, en las fórmulas que están en el IEEE 142 está la relación R igual a ρ sobre 2pi por A, donde A es el radio de la semiesfera. Entonces esa es la relación que que identificó Werner. Vamos a proceder entonces, miren. Al encender el equipo, verifico que tenga batería, verifico que no hayan tensiones, entonces en este momento ahí se puede ver claramente que no hay tensiones por corrientes espurias, y yo puedo decidir, pongo en resistividad y puedo mostrarle o indicarle al equipo que tengo una separación de 1 metro, ¿sí? Con esa separación tomo la medición y obtengo el resultado, que en este caso va a ser de 57 ohmios metro, ¿sí? Este pues tiene la opción de imprimir, entonces yo voy tomando registro y no es necesario tomar nota, pero si pues no tiene impresora, pues habrá que hacerlo, ¿no? Listo. Metros. 57 ohmios por metro, así es. Metro cuadrado, ¿no? No, es metro, esto es lineal. Es Oye, lineal. ¿de qué nacionalidad es el fabricante? Este es brasilero, Brasileño. ¿sí? Puedes ver que aquí está el registro de la calibración. Metrología, sí. La calibración más reciente de este equipo es de junio 19 de 2017.
junio 19 de 2017, ¿sí? Entonces es un equipo que tiene un periodo de calibración corto. Entonces ahora sí, vamos a mover 1,50 los electrodos exteriores y vamos a mover 50 centímetros los interiores. No se apaga el equipo. Este equipo está bloqueado para ya no seguir inyectando corriente después de la medición. Entonces yo lo puedo dejar así, ¿sí? Porque una vez se le entrega el dato ya bloquea la medición. Hay unos equipos que dependen de oprimir un botón. Cuando se oprime el botón y se quieren mover los electrodos, será necesario sacar para que el botón no esté oprimido. Bueno, una recomendación. Cuando uno vive de esto se da cuenta de que la vida de la medición son sus picas y sus cables. Entonces es necesario zafarlos antes de pegarle, porque ocurre que cuando lo golpeas con esto ahí se puede reventar la pinza y de eso vives, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. Este no lo movieron, ¿no? No. 50 centímetros, por favor. Y 1,50, así es. Todo se bloquea, ¿verdad? Exacto, ahí está bloqueado, ahí no hay riesgo, ¿no? También hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aunque este equipo es intrínsecamente seguro, es necesario no estar tocando las picas durante el proceso de medición, principalmente las de corriente, ¿sí? Porque sí hay una inyección de corriente a través de esos electrodos, ¿sí? Entonces ahí ya estamos, por ejemplo, a 2 metros entre las picas, ¿no? ¿Cuántos amperes le inyectan? Este es un equipo de lazo abierto. Los equipos de lazo abierto varían la corriente que inyectan dependiendo de las características del terreno. Yo recomiendo equipos que tengan fuentes de alimentación recargables, no pilas, sino baterías, ¿no? O sea, las cuadraditas, ¿sí? No de las que son, ¿cómo se llaman? De 9 voltios o así, ¿no? Hay que cambiarla a 2 metros ahorita, ¿no? Entonces ahí ya le estoy poniendo a 2 metros, ¿sí? Pueden ver, voy a medir resistividad, y lo voy a poner que A es 2 metros, ¿sí? Entonces tomo la medición. ...39 ohmios metro. Si quieren sacamos el equipo. ¿Tienen algún otro equipo de 4 puntas? Sí. ¿Desde 4? No, de 4 no, desde 3. Sí, no, esto no. ¿Listo? Entonces otra vez movemos 1,50 y 50. La profundidad sigue siendo la misma. La profundidad no tiene relevancia siempre y cuando no sea mayor a 1/20 de la distancia. Exacto. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, algunos equipos, o más bien todos los equipos, tienen una restricción desde el punto de vista de resistencia de contacto de los electrodos. Cuando la resistencia de contacto de los electrodos es muy alta, el equipo va a tener ciertas limitaciones en la inyección de corriente y las tiene que detectar. Solo como ejercicio vamos a zafar uno de los electrodos. ¿Sí? Álzalo, por favor. Entonces yo le puedo decir resistividad a 3 metros, ¿no? 3. Y él me debe alertar sobre el hecho de que alguno de los electrodos esté abierto. Ahí ves claramente que hay se dispara el valor, ¿no? Eso no es normal. Que pasemos de 50 a 39 y de repente a 770 ya es algo anormal, ¿sí? Zafa el de allá, por favor. ¿Sí? Vamos a tomar nuevamente la medición a 3 metros a ver qué nos dice el equipo. No te dice textualmente que debes de instalar. Dice, la resistividad es mayor a 50 kiloohmios. ¿Sí? Es porque el electrodo está suelto. Vuélvelo a poner, por favor. Mucha diferencia, ¿no? Entre uno y otro. ¿Sí? Claro, entonces eso es, cuando identificamos eso, es porque hay algo que no está bien hecho en el circuito, ¿sí? Ahora ya está bien, tomamos la medición y este ya sería el dato real, a 3 metros. Si el cable está dañado, igual puede darte una... 34. ¿Puede ser? Sí.
La experiencia en las mediciones te va dando el criterio para determinar si ese valor es coherente o no. Aunque en la medición de resistividad es muy importante seguir el procedimiento. Por ejemplo, si nosotros no garantizamos que la distancia entre los electrodos es uniforme, igual el equipo nos va a dar un dato. Pero ese dato no va a corresponder a la realidad. Si yo muevo solo un electrodo, puedes hacer el ejercicio, záfalo y ponlo más allá o más acá. ¿Sí? Ponlo un poco más allá, solo por ahí. Se va. Yo le puedo decir, mire, estamos a 3 metros, pero en realidad ahí hay 4 y ahí para allá hay menos de 3, ¿no? Él de todas formas me va a dar una medición, pero esa medición no va a corresponder al modelo matemático de Wenner, ¿sí? Ahí me dio 70, por ejemplo, ¿ves? Eso no nos dice nada, ¿sí? Entonces, ahora sí, vuelve a donde estaba aquí, ¿sí? Listo, lo vamos a mover ahora a 4, ahí, 1.50. 1.50. ¿Cuánto dio la medición del tercer? 34. 34. Ah, no lo imprimí, sí. Es que no la medí. 34.8, sí. No, medí 34.8. No, sí dio 34. 34. ¿Ya? No, ya. Entonces ahí ya estamos a 4 metros, ¿no? Entonces igual, vamos a ponerlo en la función de medición de resistividad. Vamos a moverlo a 4 metros, ahí ya está a 4 metros, como se puede ver. Arranco la medición y este sí es un dato válido, ¿no? 19.93. Lo imprimo y puedo proceder a la siguiente. Cuidado con tus manos ahí. ¿Ya estamos? ¿Sí? Otra vez, medición de resistividad, aumento a 5 la distancia de separación y mido. Ojo, ¿hasta dónde medir? ¿Hasta qué distancia de separación? ¿Sí? Nosotros podemos tomar esa decisión en función de lo que sabemos que es el objetivo de esta medición. ¿Para qué yo quiero la medición? Para saber dónde enterrar el Claro. Entonces, si yo tengo la capacidad técnica de llegar a profundidades muy altas, yo puedo tomar datos hasta profundidades altas. Pero si económicamente obtener esas profundidades es complejo, no es necesario llegar hasta allá, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos unos datos de 50, 30, 39, 34, 20, ¿sí? Quiere decir que son resistividades relativamente bajas y eso ya me da a mí un indicio de que mi malla de puesta a tierra no va a estar a 10 o 15 metros, ¿no? Recuerden el número grueso. 3 metros de varilla en un terreno de resistividad aproximadamente uniforme va a dar como resultado aproximadamente promedios en resistencia. Quiere decir que una sola varilla en este terreno es muy probable que me dé menos de 25 ohmios. Si el propósito es obtener esos 25 ohmios, yo no tengo que extender mi medición mucho, porque yo ya sé que la voy a obtener en este rango de profundidades, ¿sí? 5 metros es un valor razonable si lo que yo voy a hacer es profundidades de excavación con una varilla de 3 metros. Si quiero una varilla de 3 metros, estoy llegando a profundidades de 3 metros, tal vez un poco menos, y ahí es donde estoy tomando los datos justo ahora, ¿sí? Cuando la separación es de 4 o 5 metros, estoy llegando a esas profundidades 3, 3.50, 4, ¿sí? Este sería entonces el resultado a 5 metros, 22.3. Normalmente, como estamos hablando de una medición que se toma previo a la construcción de una instalación, yo dispongo del terreno
pero no como en este caso con banqueta, sino libre. Entonces normalmente se toma otra medición de manera ortogonal, ¿sí?, a iguales distancias para descartar el fenómeno de la anisotropía, que era lo que mencionábamos al rato, porque hay algunos terrenos que no se comportan igual en un sentido que en otro, ¿sí? Y en tales casos yo debería utilizar los valores más altos de resistividad. Los criterios respecto a promediar los valores de resistividad a iguales distancias también son aceptados. Es decir, yo mido a 1 metro en esta distancia, a 2, a 3, a 4, luego mido a 1, a 2, a 3, a 4 y promedio los de 1, promedio los de 2, promedio los de 3, eso es válido, ¿sí? Lo que no es válido, eso sí no es válido, es medir a 1, a 2, a 3, a 4 y promediarlos todos. Eso sí no es válido, ¿sí? Porque si yo tengo una resistividad a 3 metros de profundidad, yo no la puedo promediar con la resistividad a 1 metro o a 5 metros. No es lo mismo, ¿no? Y los hemos encontrado instalaciones en las que el protocolo de medición tiene 50 mediciones y las promedian. No tiene sentido. Sí, pero podemos utilizar la más alta, ¿no? Ese sería un buen criterio si lo que vas a aplicar es una fórmula que requiere un dato de resistividad, ¿sí? Pero hay software de modelamiento como el TCAD Plus, el SimGrid, el ETAP, ¿sí?, que hacen la estratificación del terreno a partir de la curva de comportamiento. Okay, esa estratificación pues va a tener varios datos de resistividad, 2, 3 o más, dependiendo del modelo matemático que se utilice, y en esos casos pues la resistividad no va a ser única, salvo que el terreno fuera uniforme. Cuando el terreno es uniforme, significa que la resistividad a los diferentes estratos es la misma, ¿sí? Aquí fue disminuyendo, ¿no? Aquí fue decreciendo, es correcto. Puede aumentar también, ¿no? También podría ser que aumente, y cuando aumenta estaríamos hablando de terrenos que son relativamente impermeables, es decir, que la lluvia, ¿sí?, se concentra en los estratos superiores pero no penetra. Entonces hay terrenos rocosos y cosas de estas que hacen que sea... Acá hay, supuestamente es muy común encontrarse terrenos con laja, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí está rocoso y aquí lo más probable es que traiga relleno ya, ¿no? Sí. Pero a veces es común encontrarse terrenos que luego nada más levantas la basura y está la vil estructura, o sea, a no más que no puedes, de hecho el electrodo prácticamente rebotaría nada más. Exacto. Ahí, ¿cuál podría ser alguna alternativa para hacer una prueba de resistividad de terreno? En esos casos, tenemos que tener muy en cuenta el uso que le vamos a dar a la puesta a tierra, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer es obtener un valor de resistencia, la voy a tener muy complicada en un terreno como ese, muy complicada, ¿cierto? Pero si lo que yo quiero hacer es disipar, por ejemplo, corrientes de rayo, hay métodos alternativos que permiten hacer, por ejemplo, los famosos concrete encase, que son electrodos embebidos en concreto. Esos electrodos pueden incluso llegar a ser superficiales. Si lo que yo tengo es una roca, lo que yo voy a hacer es abrazar la roca con contraantenas o contrapesos, que pueden ser de cable o solera, y les voy a poner un producto químico que normalmente va a tener la contextura final de un concreto, ¿sí? Y se hace un mortero encima del electrodo como abrazando la roca. Pero la configuración va a depender de unos ciertos procedimientos. O sea, la longitud no es arbitraria, vamos a tener ciertas longitudes, ¿sí? Pero va a ser superficial. Ojo, en esos casos hay que tener en cuenta que hay ciertas restricciones desde el punto de vista de acceso, porque ahí lo que yo voy a tener evidentemente es un riesgo eléctrico mayor, dado que la corriente va a ser superficial. Sí. Voy a tener probablemente mayores tensiones de paso, mayores tensiones de contacto, y lo que yo voy a tener es que restringir el acceso. Porque técnicamente hay lugares en los que no se puede simplemente obtener un valor de resistencia bajo, precisamente por eso, por resistividades altas. Entonces eso lo vamos a platicar un poquito más a fondo en el salón, cuando hablemos de la configuración de las puestas a tierra para los diferentes propósitos. Para estos casos, creo que le echan intensificadores. Intensificador, porque por ejemplo, al menos allá en Cancún
está permitido porque contamina el manto freático, como está muy cerca. Sí. Y muchos le echan nada más tierra negra. No sé si la tierra negra ayuda en algo. Bueno, podrías considerar, por ejemplo, que ahí estás utilizando la tierra como un intensificador, pero sería en el caso en el que la calidad del terreno sea mala comparada con. Pero el tema de intensificadores es ampliamente mencionado en muchos documentos, incluyendo el IEEE 80, y ahí lo que hay que tener en cuenta son aspectos como los que mencionas, que no se contamine el manto freático. Entonces necesitarías en esos casos compuestos químicos que sean contenidos, que no se lixivien, ¿no? Que no se vayan con el agua, y los hay. Hay compuestos químicos que terminan con textura de tal vez de concreto, hay compuestos químicos que tienen textura final de gel, y normalmente hay que tener en cuenta varios aspectos ahí. La resistividad del compuesto, la toxicidad del compuesto, la lixiviación del compuesto, ¿sí? Todos esos parámetros son importantes. Adentro vamos a mencionar algunos que son de relativa buena calidad. Lo que hay que procurar es que además esos compuestos no tengan una formación molecular que se llama de agregación, ¿no? Permíteme tu cuaderno. ¿Sí? El estado de agregación molecular es similar a un cuaderno, es decir, cada molécula es una hoja que está encima de la otra. Si yo quiero humedecer este compuesto molecular, necesitaría alzar cada hoja para que la molécula se moje por completo, ¿cierto? Eso es un proceso mecánico. Hay otros compuestos que están en estado de desagregación. Esos estados de desagregación no son parecidos a un libro, sino más bien a un castillo de naipes, en los que la hidratación es más fácil porque no requieres el proceso mecánico de separar la molécula, ¿no? O de abrirlas. Entonces, debes escoger un compuesto que esté en estado de desagregación. Si escoges un compuesto en estado de agregación como ese, y lo instalas, parece un talco, lo echas como un talco, después le vas a querer echar el agua y lo único que vas a hacer es mojar la superficie. ¿Alguien ha preparado una mamila? ¿Sí? ¿Nunca? ¿Sí? Bueno, tienes que echas el agua, echas la leche, y cuando echas el agua, ¿sí? Lo tienes que revolver bien porque si no va a quedar un asiento en el fondo, y eso es lo que ocurre con los compuestos que están en estado de agregación. Te rompe la madre tu vieja. Claro, exacto. Entonces, cuando está en estado de desagregación, un producto que está en estado de desagregación, ves que lo echas sobre el líquido y se empieza a diluir fácilmente porque la hidratación en la partícula es rápida, no necesita el proceso químico, el proceso mecánico. Ahora bien, cuando una corriente genera calor y evapora la humedad en el compuesto químico, ¿sí? Si está en estado de desagregación, va a ser muy difícil que lo vuelvas a hidratar, ¿sí? Porque ya la humedad no tienes la posibilidad de entrar y revolverlo nuevamente. Entonces esos compuestos van a necesitar mantenimiento, ¿cierto? Hay compuestos que tienen una propiedad que es la la higroscopía. Es decir, que ellos tienen la capacidad de absorber la humedad y tienen la capacidad tixotrópica, que es de pasar de un estado coloidal a un estado, de pasar de talco a gel y de gel a talco. Otros pasan de un estado gelatinoso a un estado cerámico. Básicamente se funden y ya, en vez de ser un buen conductor, ahora son un aislamiento. Hay que tener mucho cuidado con la selección de los productos que se usan, ¿sí? Que no vaya a ser corrosivo, que tenga un pH neutro, probablemente 7 es un buen valor, 7.5 es un buen valor, y que eso hace que la vida útil del material se aumente. Otra cosa que hay que considerar es que cuando se hacen puestas a tierra, ahorita vamos a ver, el valor de resistencia de puesta a tierra de un electrodo se genera en sus inmediaciones. Una varilla no necesita de una amplia zona para obtener el valor de resistencia. Aproximadamente, como su comportamiento es esférico o su área de influencia es esférica, entonces a un radio equivalente a la longitud del electrodo ya se ha desarrollado todo el valor de resistencia. Pero el comportamiento es
de esta manera. Quiere decir que a medida que yo empiezo a aumentar la distancia desde el electrodo, cae muy rápidamente. En los primeros 30 centímetros del electrodo ya se ha desarrollado la mayor cantidad del valor de resistencia. Si yo quiero mejorar el entorno del electrodo, no necesito mejorar 100 metros a la redonda ni 3 metros a la redonda. Con que yo mejore los primeros 30 centímetros es suficiente, porque ya le estoy apuntando al entorno del electrodo donde es que mayor densidad de corriente se presenta. Pero los 30 centímetros. 30 centímetros alrededor, así, ¿sí? Y preferiblemente los primeros 80 centímetros de profundidad. ¿Por qué? Porque cuando la corriente ingresa, a partir del punto en el que está en contacto con el terreno, la corriente empieza a salir del electrodo. Entonces ahí hay mucha densidad de corriente, pero más abajo la densidad ha disminuido porque ya mucha de la corriente ha salido arriba. Entonces hay que apuntarle a lo más eficiente. Lo más eficiente es mejorar el contorno próximo, los primeros 30 centímetros, y las profundidades próximas, los primeros 80 centímetros. A eso es a lo que hay que apuntar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí es muy común, al menos aquí en Mérida, que la gente acostumbra a hacer los pozos hasta el agua y tiran la varilla en el agua. Manto freático. Barren a 80, Barren. 12 metros. Barren a 12 metros y tiran la varilla del agua. Y es que para que tenga mejor resistencia la varilla. Bueno, mira, hay textos que mencionan que encontrar el manto freático haría que el electrodo se corroba más rápido. Hay textos que dicen que encontrar el manto freático pues obtiene valores más bajos de resistencia. En ambos casos estamos en lo correcto. Son cosas que van a ocurrir. Ahora bien, la pregunta es, ¿yo llegaría a 12 metros porque en la superficie no logro el objetivo o por qué? Sí, porque como estamos en un área rocosa, la densidad de resistencia es muy alta. Exacto. Si yo no logro el objetivo con una malla de puesta a tierra que no esté a más de 1 metro, ¿sí? Entonces podría pensar en electrodos profundos. 12 metros ya es un electrodo profundo. Es razonable siempre y cuando el objetivo no se consiga con mallas superficiales, porque todo es un balance técnico-económico, ¿sí? Si para mí es más fácil enterrar 12 metros que hacer 20 metros de excavación a 1 metro de profundidad, pues hazlo, ¿no? Costo es más Costo-beneficio, mandar a ¿no? hacer Lo que eso. creo que donde iba tu razonamiento, sea, yo en lo personal he tenido mucha experiencia en el aspecto de que aquí los pozos ¿cómo se llama? De cielo abierto, muchas empresas que saben que tienen en sus terrenos esos pozos, los utilizan, entonces tiran nada más la varilla, pero pues al fin de cuentas es el punto, nada más el contacto con el agua, ¿sí? Pero hasta donde tengo yo entendido, supuestamente lo de los 30 centímetros, los 80 centímetros iniciales de arriba hacia abajo, es donde está prácticamente la densidad de descarga, están prácticamente, no tienen contacto físico con Bueno, el eso no electrodo. sería en principio un problema. ¿Sabes por qué? Porque es como si metieras el cable con aislamiento, ¿cierto? La densidad de corriente se va a presentar es cuando entra en contacto. Si hasta abajo hay un muy bajo valor de resistencia, entonces la densidad se va a presentar allá, porque la corriente en la trayectoria probablemente no encuentre la facilidad para salir. Eso estaría bien. Por ejemplo, piensa tú en un barco tendrá puesta a tierra, tendrá puesta al agua. No, sí, tiene puesta al agua. Si le cae un rayo, ¿para dónde va? Va para el agua. Entonces los barcos sí tienen un contacto eléctrico con el agua a través de su carcasa. Es lo mismo. Hay una tesis de una ingeniera colombiana, Claudia Jiménez, que es puestas a tierra para embarcaciones. Sí, se siguen llamando puestas a tierra. Pero puestas al agua, pero sí ocurre. Si un rayo cae solo sin que haya un electrodo en el mar, ¿tú crees que no va a caer en un barco? Sí va a caer. Para que vaya seguro, para que la instalación sea segura, la corriente del rayo deberá entrar a la embarcación a través de un pararrayos, bajar a través del casco y disiparse en el volumen de agua. En un rayo también, en un avión también. ¿Pero disipa al aire o ¿Perdón? disipa al aire? No. ¿O cómo? Normalmente cuando un rayo impacta en un avión, sale
y sigue a través del aire para llegar al suelo. Ahorita vemos algunos videos que están disponibles en internet de impactos de rayos en aviones en vuelo y de impactos en aviones en tierra, ¿sí? Pero siempre lo que va a ocurrir es que la instalación puede ser trayectoria de corriente y aún así ser segura. Por eso un carro, en caso de una descarga, es un buen refugio, ¿sí? ¿Qué va a pasar en el carro? ¿Sí? ¿Cuál sería la consecuencia mecánica en el carro? Lo que va a ocurrir es que si el carro no tiene un elemento metálico que conecte la envolvente con el terreno, ¿sí? Pues va a buscar la trayectoria más rápida, más de menor impedancia. En algunos casos implica que estalle el neumático, porque pasa a través del eje, llega hasta el rin, y el rin es lo que está más cerca, entonces hay un arco ahí, pero ese arco rompe el neumático. No, pues el neumático tiene hilos de acero, cintas de También, acero, por allá. exacto, pasa por ahí, pero ¿para dónde va? No va para el carro. El carro no tiene la capacidad de recibir simplemente esa carga y ya no, va para el suelo. Pasa a través del carro, rompe el neumático. En algunos casos, por ejemplo, hay camiones que arrastran una cadenita detrás, ¿no? Esa cadenita cumple también esa función en algunos casos. La corriente va por ahí y como entra en contacto, pues sale por esa trayectoria. Pero es para estática, ¿no? También, lo que pasa es que el rayo también se analiza como una descarga estática. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a seguir en el salón.